Bienvenidos seáis todos a este canal de los horrores, de los misterios sin resolver y las historias que quizás sean más que vulgares invenciones. En el relato de hoy nos desplazamos a España a descubrir la historia y los horrores que esconde uno de sus pueblos. En concreto, conoceremos el misterio que esconden las caras de Belmez de la Moraleda. ¿Serás capaz de soportar esta historia? Pues adentraros conmigo en este relato de terror que seguro que lo pasaremos de miedo. Algunos lugares guardan secretos que nunca deberían ser descubiertos. Hay historias que se cuentan en susurros, leyendas que parecen demasiado aterradoras para ser reales. Pero en un pequeño pueblo de España, la realidad y el horror se entrelazan en el suelo mismo de una casa, y de un suelo que aún respira, que aún habla. Esta es la historia de las caras de Belmez. Belmez de la Moraleda es un pequeño pueblo en el corazón de Jaén que nunca había sido foco de atención de ningún misterio. Pero en los años 70, una casa en particular se convirtió en el epicentro de uno de los fenómenos paranormales más perturbadores jamás documentados. Todo comenzó en una casa común, en un rincón olvidado del pueblo. Un lugar humilde, de paredes gastadas y suelos de piedra fría. Pero esa piedra ocultaba algo que no debía ser despertado. María Gómez Cámara llevaba años viviendo en su casa sin ningún problema. Pero una mañana, mientras fregaba el suelo de la cocina, algo llamó su atención. Una mancha extraña se había formado en la piedra. Al principio no le dio importancia, pensando que era una simple humedad, pero cuando trató de limpiarlo, no desaparecía. Al contrario, se transformó. Con cada día que pasaba, la figura se definía más. Los ojos estaban hundidos y su boca estaba entreabierta en un gesto de horror. Era un rostro humano, atrapado en la piedra como si alguien hubiera sido enterrado bajo ella y ahora intentara emerger. María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo y entonces la boca de la figura se abrió más, como si quisiera gritar. Al poco tiempo, la noticia llegó a todo el pueblo. Los vecinos y curiosos llegaron a la casa, observando con horror la imagen del suelo. Algunos solo rezaron y otros murmuraban que era un castigo divino. Un día llegó un sacerdote para intentar limpiar el mal de la casa y roció agua bendita sobre la piedra. Al día siguiente apareció otro rostro y luego otro. Al final, muchos rostros aparecieron y nadie sabía el motivo. Algunos rostros eran nítidos, con ojos vacíos que seguían a quien los mirara. Otros estaban deformados, como si estuvieran siendo devorados por la piedra misma. Un día, María observó que las paredes comenzaron a sudar una sustancia oscura. En ese momento, el aire se volvió pesado, cargado de un olor rancio como carne podrida. Las noches ya no eran silenciosas, porque en la oscuridad las voces comenzaron a susurrar. Los sonidos venían de la cocina, del suelo. Eran murmullos en un idioma antiguo que eran incomprensibles para cualquier persona. A veces eran sollozos, otras risas ahogadas. Pero lo peor
eran los gritos, gritos de sufrimiento y de angustia, como si un ejército de almas estuviera atrapado bajo la casa. Una noche, María despertó con la sensación de que alguien la observaba y fue hacia la cocina, y es cuando vio una sombra deforme arrastrándose por el suelo. No caminaba, solo se deslizaba, como si no tuviera huesos. Y entonces, ese ser susurró con una voz que no era humana. Tú no eres bienvenida aquí. Investigadores y parapsicólogos acudieron al lugar. Intentaron grabar las voces y el resultado fue aterrador. Las cintas captaron plegarias en latín. Otras registraron el sonido de llantos infantiles. Pero en una de las grabaciones se escuchó claramente una voz. Nos quemaron, nos enterraron y aún sufrimos. Tras las investigaciones, los registros históricos revelaron un horror oculto bajo el pueblo. En la Edad Media, la Santa Inquisición ejecutó a decenas de personas en la zona. Los quemaron vivos y sus cuerpos fueron enterrados bajo la misma casa donde aparecieron los rostros. La tierra estaba maldita y la piedra guardaba su agonía. Y ahora, ellos querían salir. Los expertos intentaron sellar el fenómeno. Incluso llevaron a un exorcista, quien entró a la casa con un rosario en una mano y un frasco de agua bendita en la otra. Los vecinos escucharon sus rezos y luego escucharon sus gritos. La puerta se abrió violentamente y el sacerdote salió caminando de espaldas, como si algo lo empujara. Su piel estaba cubierta de cortes y marcas como garras que habían rasgado su carne. Su lengua había sido arrancada. Y en el suelo de la casa, una nueva cara apareció. Era la suya, la del sacerdote que falleció en el acto. Con el tiempo, María acabó abandonando la casa, y las caras seguían apareciendo, no solo en el suelo, sino en las calles, en los muros de las iglesias y en los espejos de los vecinos. Los rostros se multiplicaban, apareciendo en cualquier superficie como si fueran un virus imposible de contener. Algunos testigos afirman que las figuras parpadeaban. Otros aseguraban que sus bocas se movían como si intentaran hablar. Pero una noche, en la habitación de un niño del pueblo, algo cambió. Sobre la pared de su cuarto apareció un nuevo rostro. No era borroso, no era una mancha, era nítido, era real. Y cuando la madre del niño encendió la luz, el rostro sonrió. Los años pasaron y el gobierno selló la casa. La cubrieron con cemento e intentaron borrar la historia, pero las caras seguían apareciendo. Algunos dicen que la casa ya no está vacía, que en las noches frías, si te acercas demasiado, puedes escuchar susurros entre las grietas del cemento. Y si te atreves a mirar de cerca, quizás veas un rostro que no debería estar allí. Tal vez sea un desconocido, o tal vez sea el tuyo. Bueno, podemos decir que algunas almas no descansan y algunas heridas nunca se cierran. Y cuando la muerte es injusta, los muertos siempre encuentran la forma de regresar.
Interesante historia, ¿verdad? Espero que os haya gustado este relato y no os haya sugestionado vuestros sueños. Recordad que la oscuridad acecha en todas partes, así que tened cuidado de no abrir los ojos mientras dormís, o puede que no os guste lo que veáis. Como siempre, darle un like al vídeo y suscribiros al canal para escuchar más historias aterradoras que os helarán la sangre. Y por supuesto, compartirlo para que la comunidad sea más grande y que más almas como las vuestras me pertenezcan. Hasta el próximo relato.